Muy buenas noches, tutor Jorge Alejandro Gutiérrez. Mi nombre es Wilmer Ortiz Loaiza, perteneciente al CEAD de Neiva, estudiante de Ingeniería Ambiental. En esta noche voy a hacer una sustentación del paso 3 del experimento 1 de la materia Microbiología Ambiental. El objetivo de esta actividad es comprender y tratar de identificar algunos microorganismos con los que convivimos a diario y que, si las condiciones son favorables, podemos observar a simple vista. Los materiales utilizados para este primer experimento, utilizamos gelatina sin sabor, agua, 3 recipientes, muestras. Las muestras que se tomaron fueron de suelo, un agua de charca y fruta en descomposición. Otro material fue el copito y el gotero. El procedimiento: se preparó una gelatina sin sabor y la repartimos en 3 recipientes. Para este punto se tuvo en cuenta la temperatura de nuestra región en Neiva, que tenemos un gran grado de temperatura, y se hubo un poco más concentrada. Se colocó bajo temperatura hasta que se coagulara. En el primer recipiente colocamos en la parte central 2 gramos de suelos recuperado en el fondo de una charca. La charca fue tomada sobre el río Las Ceibas. Este procedimiento fue tal vez en el que menos obtuvimos resultados, esto debido a las altas temperaturas de nuestra región. Se esperaba obtener algunos hongos de la familia Zygomycetos, de los géneros Rhizopus y Encephalitozoa, los cuales son conocidos por la putrefacción de alimentos. Esto fue sacado de lo que hemos visto sobre esta materia anteriormente. En el segundo recipiente, con la ayuda de un gotero, se colocó una gota de agua de la charca anteriormente nombrada y se distribuyó como lo indicaba en la guía, en una U. Se tuvo mucho cuidado en seguir la distribución de la gota sobre la gelatina como lo indicaba la guía. En esta sí muy pronto tuvimos resultados, como se pudo observar, pero nuevamente las elevadas temperaturas hicieron que la gelatina se redujera y se solidificara. Sin embargo, se alcanzó a apreciar aparición de algunas cepas de hongos de la familia Chytridiomycetos de géneros Aeomyces y Batrachotryphium. Se encuentra principalmente en ambientes acuáticos, en general agua dulces o suelos húmedos. Miramos que son formas de vida libres que degradan material orgánico como Aeomycet y también parásitos de animales, plantas y protistas. Batrachotryphium dendrobatidis es un critidio que causa la hidromicosis en las ranas. Para el tercer recipiente se colocó una muestra de cáscara de banano que se encontraba en descomposición. Esta muestra es la que se obtuvo mejor resultado, porque al segundo día ya se observaban colonias de hongos filamentosos que se producían muy rápidamente. Como podemos ver, en el centro se colocó la muestra de hongo del plátano. Como se puede ver en la imagen, se evidencia la presencia de hongos de la familia Ascomycetos, en los cuales encontramos los géneros Saccharomyces, Candida y Neurospora, como se puede ver en la imagen. Acá vemos un pequeño esquema donde encontramos el Prunagio, la Columella y las otras que se evidencian, como el Stolón y los Rhizoides. Un pequeño esquema que se tomó. Para el segundo procedimiento, que era sobre la agua tomada de un río, que igualmente lo tomamos sobre el río Las Ceibas, para el segundo punto de la columna de Winograd-Kid, el objetivo de esta segunda parte es reconocer los distintos procesos metabólicos que se presentan en aguas y lodos. De esta manera se tiene mucha más claridad de los procesos que generalmente ocurren dentro de una planta de tratamiento de aguas residuales. Los materiales
que se utilizaron para este segundo procedimiento, experimento, fue una botella plástica, agua encantada del charca del río Las Ceibas, lodo negro, papel periódico en el cual fue picado con hojas secas, el papel vinipel para taparlo y una puntilla de acero en el cual va en el centro. El procedimiento. En el recipiente se colocó en el fondo una mezcla del fango o lodo recolectado del río, junto con las tiras de papel periódicos en el cual se picaron y se mezclaron con las hojas secas, procurando que quedara una capa compacta de lodo sin formación de burbujas. Se debió mezclar homogéneamente y se agregó una puntilla de acero. Se dejó una capa compacta de lodo de aproximadamente 10 centímetros de espesor. Así como se observa el procedimiento de triturado del papel, esto se dejó a una temperatura ambiente. Acá vemos el procedimiento donde se observa la incorporación de la puntilla, superficie del lodo en la mitad. El segundo paso se adicionó el agua de la charca, teniendo cuidado que no salpicar ni sea burbujas. Y como tercer paso se cubrió la boca del tarro con papel vinipel para evitar la evaporación. Entre la segunda y tercera semana se evidencia aparición de manchas negras en el lodo y desprendimiento de burbujas del mismo, como se puede ver en las imágenes. Se observan los diferentes estratos de las columnas, incluidas las bacterias verdes del azufre como Chorobium, que procesan el azufre. Miramos la figura por las semanas realizadas, las muestras en la capa verde, las manchas de los dolores que van apareciendo por días. Aquí se realiza un pequeño esquema, más o menos como se trató de trabajar sobre la zona aerobia, donde se presencia la zona aerobia, la zona microaerofila y la zona anaerobia. Uno de los procesos por colores donde podamos identificar como las bacterias púrpuras de azufre, como las bacterias verdes del azufre, de la Chorobium. A continuación se pregunta solicitada en la guía con el procedimiento que se desarrolló, donde nos pregunta que por qué se forman manchas negras en el lodo. El color negro intenso denota la presencia de microorganismos reductores de sulfato, casos de los géneros de sulfovidrio, de sulfotomaculum o de sulfomonas. La coloración es debido a la precipitación de sulfuro de metales pesados tales como el hierro y el manganeso. Otra pregunta es que por qué la parte superior de la columna verde, donde se muestra anteriormente en el video, dice que el color verdoso es debido a las bacterias fotosintéticas verdes del azufre alojadas en un estrato superior al anterior. Entre esas tenemos el caso de los géneros microbianos Chumanotium, Triocaza o Triospiridium. Otra pregunta es ¿cuál de esta fase es anaerobia de la columna? Es la fase más profunda de la columna, donde es en condiciones estrictamente anaerobias y utilizando la carga de celulosa aportada por los restos del papel incorporados en el sedimento como fuente primaria para su metabolismo. Se encuentran las bacterias del género Clostridium y estas bacterias degradan la célula a glucosa. También tenemos que cuál es la fase de aerobia de la columna. Es la parte superior de la columna de agua donde se alojan bastantes poblaciones de bacterias de diferentes tipos. También nombra que cuál es la fase microaerofila de la columna. Es la interfaz entre el lodo y el agua, donde se encuentran microorganismos quimioautótrofos que obtienen energía con óxido de H25 proveniente de las copas inferiores al sulfato o azufre. Sintetizan su propia materia orgánica a partir del CO2. Y microorganismos fotoheterótrofos, que se trata de un grupo de bacterias muy versátiles
que obtiene energía por fotosíntesis anoxigénica, utilizando como fuente de carbón los ácidos orgánicos mediante azúcares o alcohol. Dice que acá se ve el olor a huevo podrido en dichos sistemas. Esto característico se debe al sulfuro de hidrógeno o ácido sulfúrico. Tutor, muy buenas noches, gracias por su atención y por su acompañamiento que tuvimos durante esta materia y grandísima reconocimiento por eso. Gracias, feliz noche.